¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de problemas sobre móviles. Tema número 6: problemas sobre móviles. Analiza la información. Sergio se encuentra en Huadiaca, una provincia de Cerro de Pasco. Para conocer la zona estuvo caminando durante 10 horas. Si hubiera caminado 3 horas menos, con una velocidad mayor, en 5 kilómetros por hora, habría recorrido 25 kilómetros menos. Determinar a qué velocidad se desplazaba Sergio al inicio. Ok, veamos nuestras herramientas. Sabemos que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Esa es la definición general de la velocidad. A partir de acá podemos decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, o el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. ¿Ok? Tenemos que tener algunas observaciones. Para convertir kilómetros por hora a metros por segundo, vamos a multiplicar por 5 sobre 18. Y para convertir metros por segundo a kilómetros por hora, vamos a multiplicar por 18 sobre 5. Así de sencillo. ¿Ok? Ojo, nosotros podemos hacer nuestra regla de transformación. ¿Ok? Pero igual, nos vamos a demorar un poquito más. Tal vez unos segundos más, pero si tenemos ya esto directo, lo podemos aplicar en forma inmediata. ¿Ok? Como siempre vamos a ver kilómetros por hora o metros por segundo, nos conviene ya aprendernos este factor. Bueno, vamos a analizar la situación problemática. ¿Ok? Dice, el caso real, el caso real, el tiempo es 10 horas y la velocidad no la conocemos. Justamente esta velocidad es la que me están preguntando. ¿Ok? El tiempo es 10 horas y la velocidad es X kilómetros por hora. En el caso supuesto, dice 3 horas menos, o sea, 7 horas, 7 horas, y la velocidad se aumentaría en 5 kilómetros por hora, o sea, X más 5. Ok. Como nosotros sabemos que la distancia es la velocidad por el tiempo, ¿ok? Podemos multiplicar, digamos, la velocidad por el tiempo y hallamos nuestra distancia, una distancia 1, una distancia 2. La distancia 1 entonces será 10x, claro, porque el tiempo es 10 y la velocidad es x, 10x. Y la distancia 2 será 7 por x más 5, o sea, 7x más 35. ¿Ok? Ya está desarrollado. 7 por x más 5. Ojo, pero me dicen que la distancia 2 es 25 kilómetros menos que la distancia 1. Entonces, a la distancia 1 le quito 25, o sea, al 10x le quito 25 y eso va a ser la distancia 2. Y la distancia 2 es 7x más 35. A la distancia 1 le quito 25 y eso va a ser la distancia 2. ¿Ok? Entonces despejamos. 10x menos 7x, 3x, 35 más 25 porque pasa sumando 63x igual a 60x igual a 20 kilómetros por hora. Ok, y justamente estos 20 kilómetros por hora es lo que me están preguntando, porque me están preguntando en cuál es la velocidad inicial. Si me hubiesen preguntado la velocidad supuesta, hubiera sido 25 kilómetros por hora, o sea, 5 unidades más. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. A un recipiente ingresa agua a razón constante de 600 centímetros cúbicos por segundo. ¿Con qué mínima rapidez constante debe subir la hormiga por la superficie inclinada a partir del instante mostrado para no ser alcanzada por el agua? Ok. Obviamente acá estamos hablando de un volumen con respecto a un tiempo. Un volumen con respecto a un tiempo. Ok. Y el volumen nosotros sabemos que es igual al área de la base por la altura. ¿Ok? O sea, este volumen que estamos observando va a determinarse por el área de la base y por su altura. ¿Ok? Entonces, el volumen es el área de la base por la altura.
Entonces el área de la base 30 por 10 sería 300. Ese es el área de la base. Es un rectángulo más por altura. Por la altura que alcanza. ¿Ok? El z que alcanza. ¿Ok? Entonces eso va a ser una función del h. O sea, claro, porque a nosotros nos interesa cómo va a variar h. Con respecto a cómo varía h, cómo va subiendo el agua, va a depender la velocidad de este insecto, ¿no es cierto? O si se moja o no se moja. Ok. Entonces, esos 600 centímetros cúbicos por segundo vamos a expresarlo en función de con qué velocidad sube el agua. Con qué velocidad sube el agua en el eje, digamos, Z, o en el eje Z. Considerando que acá está el X y Y, este sería el Z. Ok. 600 centímetros cúbicos por segundo va a ser igual a 300 centímetros cuadrados por el H. El H va a tener una velocidad. Este H va a tener una velocidad. ¿Cuál va a ser esa velocidad? 600 entre 300. Claro. O sea, este H va a subir a razón de 2 centímetros por segundo. 2 centímetros por segundo. Claro, porque va a pasar un segundo. Va a pasar un segundo y esto va a aumentar 2 centímetros. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a 600 centímetros cúbicos por segundo. Acá tengo 600, acá tengo 300, me faltarían los 2 centímetros que se van a reflejar en la altura del agua. ¿Ok? En otras palabras, en un segundo, esto tiene que tener una altura, si es que estaba vacío, tiene que tener una altura de 2 centímetros. Pasa otro segundo, otro 2 centímetros. Y así sucede sucesivamente. Quiere decir, 2 centímetros por segundo va a ir subiendo esta altura. Y va a tener una relación, obviamente va a tener una relación con la altura que va a subir. Ojo, no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo una hipotenusa. Y lo que estamos viendo es la variación de quién, de este cateto. Entonces tenemos que reflejar la variación de esta hipotenusa. Ojo, yo estoy mirando de un costado y mirando de un costado veo un triángulo rectángulo que está acá. La hormiga está en esta hipotenusa, no está acá, no está subiendo a través del eje vertical, está subiendo a través de la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que convertir esto a algo semejante, que me dé esta variación. Entonces lo divido entre, a ver, para que me dé 2 en la altura, lo divido entre 20. Dividiendo entre 20, acá me saldría 2, ¿ok? Y acá me saldría 2,5. A ver, yo podría dividir acá entre 20 y me saldría 1,5. Pero ojo, ese 1,5 no va a variar. ¿Por qué? Porque está en el eje, en el plano XY. Yo quiero en el plano Z. ¿Ok? Yo podría colocar, ok, puedo hacer un triángulo semejante, 2, 1,5 y 2,5. Pero ojo, este 1,5 no va a reflejar ningún cambio porque va a estar, apenas inicie, este cantito va a estar sumergido. ¿Ok? No va a haber una variación acá. ¿Saben por qué? Porque no tiene ninguna componente de Z. En cambio, él sí tiene componente de Z. Por lo tanto, mientras que este avanza 2 centímetros por segundo, el agua acá avanzará 2,5 centímetros por segundo. ¿Y de dónde salió esa relación? Lo dividí entre 20 para relacionar este 2. ¿Ok? Para que me salga directo. Del mismo modo, dividí esto entre 20 y me sale 2,5. Por lo tanto, la velocidad con que se va, digamos, a mover la hormiga para que no se moje es justamente esta velocidad. Esta es la velocidad del agua que va colocándose por aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto sería 2,5 centímetros por segundo, la velocidad mínima con que la hormiga debe subir para que no se moje. Ok. O sea, para que no le alcance el agua. Siguiente ejercicio. El tiempo de encuentro. Atención.
El tiempo de encuentro. Se considera cuando dos móviles parten simultáneamente de diferentes puntos y viajan en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Uno al encuentro con el otro. Y está definido por tiempo de encuentro, distancia entre ellos, velocidad 1 más velocidad 2. A ver, ¿de dónde proviene esto? Eh, Esto es un análisis bastante sencillo. ¿De dónde proviene esta fórmula? Es bastante sencillo. Miren, vamos a suponer, tal como aparece acá, en metros por segundo, ¿ok? Para que sea más sencillo y más rápido. Vamos a suponer que este avanza 30 metros por segundo y este avanza 20 metros por segundo. En un segundo, él va a avanzar 30 metros y él va a avanzar 20 metros. En total, han avanzado 50 metros en un segundo. ¿Ok? Entonces la velocidad real será la suma de ambas velocidades. ¿Correcto? Y por eso esta fórmula. Los dos se ayudan, se ayudan. Por eso el tiempo de encuentro es menor. Claro, aumento la velocidad, si aumento la velocidad, el tiempo de encuentro será menor, porque los dos se están ayudando. Los dos se están ayudando. Una forma para no complicarse en esto, una forma de ver las cosas es la siguiente. Eh, Hago que el más lento se quede estático y el más rápido adquiera la velocidad de los dos. Es la forma más sencilla digamos, de verlo, de manejarlo. Porque cuando vemos dos movimientos a la vez, un poquito que nos puede complicar, ¿no? Avanza un segundo, el otro avanza un segundo, y se nos puede complicar. Avanza un tiempo, el otro avanza un tiempo, digamos, a medida que va avanzando el tiempo, van a haber dos espacios, y podría haber una complicación con respecto digamos, a la fórmula, si es que lo quiero ver físicamente. Pero si analizamos como si un cuerpo estuviese quieto, sería más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente nos dedicaríamos a un cuerpo, ¿ok? No a los dos, a uno. Solamente veríamos uno. Entonces el tiempo de encuentro sería la suma de las velocidades, ¿ok? La distancia entre la suma de las velocidades. ¿Por qué? Porque los dos se ayudan entre sí para encontrarse. ¿Ok? Esa sería la fórmula del tiempo de encuentro. A ver, vamos con un ejemplo. Juana y Oscar están inicialmente separados por una distancia de 1630 metros. Corren al encuentro el uno del otro, a razón de 65 metros por minuto y 85 metros por minuto respectivamente. ¿Qué significa eso respectivamente? Que 65 metros por minuto para Juana y 85 metros por minuto para Oscar. Si Juana salió 2 minutos antes que Oscar y el encuentro se produjo justo al mediodía, ¿a qué hora se puso a correr Oscar? Ok, vamos a hacer nuestro gráfico. Ojo, cuando yo estoy leyendo este ejercicio, probablemente solo con la lectura no lo voy a resolver. Yo tengo que graficarlo, ¿ok? Sea quien lo lea, ¿ok? Tengo que graficarlo. De por sí no lo voy a poder resolver. Entonces, vamos a graficar. Juana está con sus 65 metros por minuto, ¿ok? Juana salió 2 minutos antes. Ok. Como Juana salió 2 minutos antes, a mí me interesa cuando los empiezan a correr juntos, ¿no? Para aplicar esta fórmula. Obviamente, tengo que usar lo que me están enseñando. Entonces, si Juana, cuando ella camina sola, no me conviene, yo necesito dos móviles. Entonces, vamos a hallar en esos 2 minutos cuánto ha recorrido. Si es 65 metros por minuto, quiere decir que cada minuto va a recorrer 65 metros. Entonces en 2 minutos será el doble de 65, o sea, 130 metros. ¿Ok? En esos 2 minutos, Juana ha recorrido 130 metros. Por lo tanto, cuando pasen esos 2 minutos, ya no se encontrará a 1630 metros de Oscar. ¿Ok? Porque ya recorrió 130 metros. Entonces, va a estar separada a 1500 metros de Oscar. Va a estar a 1500 metros de Oscar. Momento en el cual Oscar ya empieza a moverse y Juana sigue moviéndose a 65 metros por minuto y Oscar a 85 metros por minuto. Y ahora ya se parece a esto, ¿no es cierto? Ahora sí ya se parece a esto. La distancia es 1500 y la velocidad, como los dos se ayudan justamente,
será la suma de velocidades, 65 más 85, 150. Entonces el tiempo de encuentro será 10 minutos. Como Oscar recorrió 10 minutos para llegar al punto de encuentro, me están preguntando a qué hora se puso Oscar a correr. Ah, ojo, se encontraron, dice, al mediodía. Entonces le voy a quitar 10 minutos al mediodía y sería a las 11:50. ¿Ok? Otra pregunta hubiera sido, ¿a qué hora empezó a correr Juana? ¿No? Juana empezó a correr, le quito los 10 minutos y le quito 2 minutos más. Acá hizo 2 minutos más. O sea, sería 11:48. Juana empezó a las 11:48 y Oscar empezó a las 11:50. 2 minutos más. O 2 minutos después. Ok, continuamos. Tiempo de alcance. Se considera cuando dos móviles parten simultáneamente y viajan a la misma dirección y en el mismo sentido. Además, uno de ellos viaja con mayor rapidez. Claro, para que haya alcance, el que está atrás debe de tener mayor rapidez que está el de adelante. Si no, al contrario, se alejaría mucho más. Se alejaría más. Ok. Eh, es un caso similar al anterior, pero con la condición de que, digamos, la velocidad uno no está ayudando al encuentro, ¿ok? Lo está perjudicando y por eso el tiempo va a ser una resta de velocidades. El tiempo va a estar determinado por una resta de velocidades. Distancia entre resta de velocidades. Porque mientras que él quiere alcanzarlo, él no quiere ser alcanzado. O sea, se opone al movimiento. Entonces su velocidad se opone. Entonces están contrapuestas las velocidades, no se ayudan y como no se ayudan se van a restar. ¿Ok? Digamos, ese sería el análisis lógico para la fórmula. Otra forma es decir lo siguiente, ¿no? Otra forma de decir lo siguiente, ¿de dónde salió la resta? Vamos a seguir este que sea 30 metros por segundo y este que sea 20 metros por segundo. A ver, atención. Este es 20 metros por segundo y este es 30 metros por segundo. Pasa un segundo, él avanzó 20 metros y él avanzó 30 metros. Pero ojo, él se le ha acercado solamente 10 metros. Claro, porque él avanzó 10 y él avanzó, perdón, él avanzó 20 y él avanzó 30. En realidad es como si él estuviese quieto y él solamente avance con 10 metros por segundo, o sea, con la resta. Interesante, ¿no? Interesante. Es más fácil ver a un móvil quieto y solamente a uno desplazarse. El resultado es exactamente el mismo, el tiempo de alcance. Okay. Otra forma de ver las cosas, ¿no? Exactamente basados en, digamos, en la velocidad relativa. A ver, veamos qué pasa aquí. Siguiente ejemplo. En la imagen se muestra dos ciclistas que se desplazan en línea recta por una pista. ¿Después de qué tiempo el ciclista A habrá alcanzado al ciclista B? Chequeamos, sí, definitivamente para que alcance, el que está atrás tiene que darle una mayor velocidad del que está adelante, por lo tanto, sí es posible. Simplemente aplicamos la fórmula. El tiempo de encuentro, nos están preguntando, sí, tiempo. El tiempo de encuentro va a ser igual a ¿qué? A la distancia que es 20 kilómetros entre la resta de velocidades. Y la resta de velocidades será 5. 20 entre 5, 4. La respuesta es 4 horas. Luego de 4 horas se va a alcanzar. Ojo, hay que tener cuidado con las unidades. No son 4 segundos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de kilómetros por hora. ¿Ok? Kilómetros por hora. Estamos hablando de kilómetros, correcto. Entonces el tiempo va a estar en horas.
Problemas de móviles con longitud. Hasta ahora no hemos hecho ver la longitud de los móviles porque son, digamos, relativamente despreciables con respecto a otros vehículos que sí son, que hay que tomarlos en cuenta. En estos casos se analiza problemas para un puente, un túnel, una estación, inclusive para una persona. Un tren de 80 metros de longitud demora 10 segundos en pasar completamente un puente de 220 metros de largo. Determinar la velocidad del tren. Ok. Esta es la longitud del tren, 220 metros. Este es el tren que tiene 80 metros de largo. Y vamos a ver las ecuaciones en las cuales va a intervenir este movimiento. Para que el tren, dicen, para pasar el tren completamente un puente, ojo, mucho cuidado con eso. El tren tiene que pasar completamente un puente. Entonces, vamos a considerar que a partir de acá empieza a cruzar el puente, ¿ok? Acá están los 220 metros, listo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y empieza el movimiento, empieza a contar el tiempo. Y empieza a pasar, hasta ahí no ha pasado todavía, aún no pasa el puente. En ese preciso instante pasa completamente el puente, en este preciso instante, ¿ok? Entonces, empezó, ¿cómo empezó? Aquí empieza a pasar el puente y aquí termina de pasar el puente. Ahí. ¿Cuánto recorrió? ¿Cuánto recorrió? A ver, digamos, ha recorrido los 220 metros más esta distancia. El tren ha recorrido los 220 metros del puente más su longitud. Eso es lo que ha recorrido. Para que el tren pase completamente por el puente, la distancia que debe recorrer es su longitud más la longitud del puente. Es decir, 80 más 220 es igual a 300 metros. 300 metros es lo que ha recorrido. Y esto lo hizo en 10 segundos, según lo que dice, en 10 segundos. Entonces podemos decir lo siguiente: la velocidad es el espacio que recorre en el tiempo determinado. 300 entre 10, 30 metros por segundo. Esa será la velocidad del tren. Siguiente ejercicio: problemas entre corrientes. Siempre que tengamos de por medio eh, digamos por ejemplo un río, cuando yo vaya a través del río va a haber una, digamos, en la ida o en la avenida me va a favorecer la corriente, ¿ok? Y en el sentido inverso todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un bote, el bote va a tener una velocidad y la corriente va a tener otra velocidad. Cuando estoy a favor de la corriente, la velocidad resultante, o sea, velocidad del bote, velocidad de corriente, a favor. ¿Por qué? Porque la corriente y el bote, o sea, la corriente está ayudando al bote a moverse. Eso sí dice a favor. ¿Se acuerdan también de los automóviles, ¿no? Se ayudaban. Siempre cuando se ayudan, se van a sumar fuerza, van a sumar velocidades. La velocidad resultante es la velocidad del bote más la velocidad de la corriente. Pero si voy en sentido inverso, esta velocidad de la corriente me va a perjudicar. Y por lo tanto, siempre que me perjudique en el movimiento va a ser una resta. Entonces la velocidad resultante va a ser igual a la velocidad del bote menos la velocidad de la corriente. ¿Ok? Ejemplo. ¿Cómo se aplica esto? Vamos a ver. Una lancha tarda 4 horas en recorrer ida y vuelta un espacio de 640 metros en un río, cuya rapidez
de la corriente es la tercera parte de la rapidez del bote. Calcule la rapidez del bote en aguas tranquilas. ¿Ok? Me está diciendo que va a tardar 4 horas en recorrer ida y vuelta un espacio de 640 metros de un río. Ojo, no quiere decir que voy a demorar 2 horas en ida y 2 horas en venida. No, 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 no. ¿Por qué? Porque las velocidades van a ser diferentes, como vemos acá. Las velocidades, una de ida va a ser diferente que la de regreso. Si fueran la misma velocidad, sí podría decir que 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Okay. Además me dicen cuya rapidez de la corriente es la tercera parte de la rapidez del bote. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. El tiempo de ida más el tiempo de vuelta tiene que ser 4 horas, ok, que son 240 minutos. 60 por 4. Ok, ya está. El tiempo de ida. ¿Se acuerdan de la velocidad? O en todo caso, ¿se acuerdan de la fórmula del tiempo? Ojo, para ello solamente tienen que aprenderse que velocidad es igual a espacio sobre tiempo y de ahí sale absolutamente todo. ¿Ok? No tienen que acordarse de demasiadas fórmulas. ¿Ok? Entonces, el tiempo va a ser igual al espacio entre la velocidad. Pero atención, la velocidad resultante. ¿Ok? Velocidad resultante, porque va a depender si es que está a favor o está en contra. Vamos a suponer que al inicio vamos a suponer que el inicio está en contra y el regreso está a favor. Ojo, es exactamente lo mismo. Porque si fuera al revés, esto estaría acá y el otro estaría en su lugar. Ok. Como me dicen que la velocidad de la corriente es la tercera parte de la velocidad del bote, es como si que la velocidad del bote es 3b y la velocidad de la corriente es b. Ok. Listo. 640, acá sería 2b más 640 entre 4b. Sumamos, ¿qué me queda? Vamos a simplificar. 640 entre 2, 320 entre b. Y 640 entre 4, 160 sobre b. Sumamos los dos, saldría 480 entre b es igual a 240 minutos. Por lo tanto, la velocidad sería, pasamos pasa arriba y esto 240 baja a dividir, 480 entre 240 sería 2. La velocidad sería 2 metros por minuto. Ojo, son 2 metros por minuto porque estamos hablando de metros acá y acá estamos hablando de minutos. Lo pasamos a minutos. Ok. Entonces la velocidad, ojo, pero esta velocidad era la velocidad de la corriente. La velocidad del bote es 3b, ¿recuerda? 3b es la velocidad del bote y b es la velocidad de la corriente. Entonces la velocidad del bote será 6 metros por minuto. Me están preguntando la rapidez del bote en aguas tranquilas. Claro, en aguas tranquilas la velocidad de la corriente será cero, ¿correcto? En aguas tranquilas. Entonces, me están preguntando por el 3b. Y eso sería. Problemas de aplicación. Dos autos chocones están separados por una distancia de 4 a la n metros y se mueven en el mismo sentido, uno al alcance del otro, con velocidades de 2 a la n metros por segundo, el más veloz, y 16 metros por segundo respectivamente. Si el más veloz alcanza al otro en 64 segundos, ¿qué valor toma n? Okay. Como estamos viendo que uno al alcance del otro, vamos a graficar. Siempre que tengamos este tipo de ejercicios, si no lo grafico, es muy difícil que lo pueda ver. ¿Ok? Ok, acá está. Velocidad de A, velocidad de B. A va a alcanzar a B. Ojo, ¿y cómo me doy cuenta que él es A? Porque me dicen que el más veloz es 2 a la n. Obviamente el más veloz es el que puede alcanzar el otro. Ok. Y el otro tiene 16 metros por segundo. Ya tenemos todo. O sea que 2 a la n tiene que ser mayor que 16. Y el más veloz alcanza al otro en 64. Me da el tiempo en que va a alcanzar el espacio entre ellos,
Me dice que es 4 a la n. Ya está. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Ok? Ojo, olvídense de los términos. 2 a la n, olvídense del 2 a la n, 4 a la n. Vamos a aplicar nuestra teoría. El tiempo de alcance, ¿no es cierto? El tiempo de alcance. El tiempo de alcance sería el espacio sería 4 a la n entre la diferencia de velocidades. Diferencia de velocidades, 2 a la n menos 16, ya está. Este es el mayor, menos, listo. 4 a la n. ¿A qué es igual? Este 64, ojo, en otras palabras, ojo, me habían dado ya el tiempo de alcance, ojo, eso no era una incógnita, es 64 segundos. Entonces me está diciendo que esto es igual a 64. Por lo tanto, yo puedo despejar 4 a la n. 4 a la n será 64 por todo esto. 64 por todo esto, que sería 64 por 2 a la n menos 64 por 16. Ya está. A ver, vamos a hacer el tanteo. Acá han hecho el tanteo interno, pero vamos a hacer nuestro tanteo más analítico. ¿Okay? Simplemente acá hago el pasado n, pero vamos a tantear nosotros, ¿okay? Como RM, como curso de RM que estamos viendo. Entonces tenemos lo siguiente: 4 a la n es 64 y 64 es 2 a la sexta por 2 a la n menos 16, que es 2 a la cuarta. ¿Ok? Es otra manera de ver exactamente lo mismo. Obviamente, yo puedo poner 4 como 2 a la 2n. ¿Ok? Claro, porque 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado a la n es igual a 2 a la 2n. Y ya tengo una expresión, digamos, en la que podría tantear más fácilmente. A ver, obviamente para que esta recta exista, el n tiene que ser mayor que 4. Tanteo con n igual a 5. Con n igual a 5, 2 a la quinta menos 2 a la cuarta. 32 menos 16. 32 menos 16 sería 16. 16, ¿qué es? 2 a la cuarta. 2 a la cuarta por 2 a la sexta y 2 a la décima, y es correcto, porque acá 5 por 2 sería 10. Y es correcto, cumple para n igual a 5. O sea, estamos chequeando que cumpla para n igual a 5. Bueno, y esto sería todo con respecto al tema número 6, problemas sobre móviles. Muchas gracias.